Aprendizaje más profundo de la palabra de Dios, que es básicamente cómo usted puede analizar las escrituras bíblicas. Prácticamente es un análisis profundo, son utilización de algunas técnicas, algunas partes de ellos se consideran ciencias bíblicas. Cómo podemos utilizar la exégesis, cómo podemos utilizar la hermenéutica, cómo podemos utilizar ciertas técnicas que han utilizado algunos, yo creo que vienen de parte del Señor, porque nos da un análisis profundo de cómo poder escudriñar la palabra de Dios. Ok, pues vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Por esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcan unos contra otros. Ok, pues estamos viendo cómo escudriñar la Biblia. Ese es el tema. Creo que sí, así aparece en internet también. Así aparece en internet. ¿Me lo puede repetir en voz alta, por favor? ¿Por qué ocurren los errores doctrinales? ¿Por qué personas aún creyentes en Jesús, ya que vienen a Jesús, por qué caen en errores doctrinales? ¿O por qué a un ministro, por qué puede caer en errores doctrinales? ¿O por qué se han hecho falsas doctrinas? ¿Por qué se ha instaurado, se ha mostrado la doctrina calvinista? ¿Cómo llegó a las manos de las personas que ahorita son calvinistas? ¿Por qué ellos recibieron conceptos erróneos de la palabra o malinterpretaciones de la palabra de Dios? Bueno, porque simple y sencillamente necesitamos conocer, hay muchos aspectos que necesitamos conocer, aspectos técnicos inclusive, ¿no? Obviamente todo revelado por el Espíritu de Dios, ¿ok? Pero el Espíritu Santo no puede revelar algo que el creyente no utiliza como una herramienta para escudriñar. Recuerden que Jesús dice que los fariseos escudriñaban las escrituras, escudriñaban las escrituras para ver si en ellas estaba la vida eterna. Escudriñar es profundizar y hacer un análisis profundo de la Biblia para saber y conocer la verdad acerca de lo que Dios quiso dar a entender a cada creyente, a cada persona que venía a conocerle. Eso es lo más importante. Primero, para que Satanás no gane ventaja, ¿ok? Ninguna ventaja sobre nosotros, porque no debemos de ignorar toda plan, maquinación satánica, primero. Y segundo, la primera carta a los Corintios 4:6 dice: hermanos, para esto he presentado como ejemplo en mí, en Apolos. Es decir, Pablo y Apolos se habían presentado como ejemplos. Ellos eran como ejemplos, dice, por amor a vosotros, para que en nosotros, dice Pablo, en mí, en Apolos, ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sabía que hay personas que piensan más de lo que está escrito porque leen un texto bíblico y creen que ese texto bíblico es lo que dice? Porque hubo un traductor que le dio un sentido a ese texto bíblico para que de acuerdo al concepto que él tenía. En muchos casos, no en otros, hay textos añadidos. La mayoría hay textos añadidos, rara vez vamos a encontrar textos omitidos. En otras ocasiones hay textos que se incluyeron ya después del siglo X, del 10 al 12, por ahí, en unos manuscritos bizantinos que son demasiado recientes, en comparación a unos manuscritos más antiguos. Algunas Biblias vienen de manuscritos más antiguos, como es la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, algo así. La Biblia textual vienen de manuscritos más antiguos, otras vienen de manuscritos más recientes, como es la Reina Valera, la 1909, la 60. Traen algunos manuscritos más recientes, y ello conlleva que haya algunos textos que han sido añadidos, como es Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración o ayuno, es un texto añadido realmente, por allá de manuscritos del siglo XII, muy recientes.
Entonces, necesitamos entender la Biblia para conocer realmente lo que Dios quiso decir, pero en su origen. ¿Qué es lo que Dios nos quiso decir en su origen? No lo que ahorita hemos interpretado de acuerdo a lo que Dios quiso decir, es muy diferente. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Las herramientas que Dios nos ha dado, pero hay cosas muy importantes que son para todo creyente y sobre todo ministro debe reunir ciertos requisitos. Uno de los requisitos que nosotros entendemos principalmente es no pasar más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, Mateo 17:21 dice, este género, o sea, esta clase de demonios no sale sino con orando y ayunando. Y han hecho una doctrina del ayuno, de que no pueden echar fuera un demonio si no ayunan. Y es un texto añadido. Imagínense toda una doctrina que se hizo de un texto añadido que no venía en la Biblia, o en los manuscritos más antiguos griegos, en las copias griegas más antiguas. Muchos dicen en el original, no existe el original griego, son puras copias de copias. Y lo dicen en el original griego, dice, ¿cuál original? No existe. ¿Ok? Bueno, entonces, hay errores de copistas, se ve que hay 5,000 variantes entre una Biblia y otra, existen hasta 5,000 variantes en el Nuevo Testamento en griego. Es decir, entre unos manuscritos y otros existen hasta 5,000 variantes. Realmente son a lo mejor en pequeñas cosas, en comas, en cosas a lo mejor insignificantes, en una palabra añadida. Y existen aproximadamente 5,000 variantes en el Nuevo Testamento en griego, entre unos manuscritos y otros. ¿Ok? Y entre una de ellas es Mateo 17:21. Hay diferencias entre unas Biblias y otras. Pues vamos a ver qué fue añadido, o en un momento dado qué fue omitido en los manuscritos. Y vamos a conocer sobre todo cómo escudriñar, porque no podemos dejarnos guiar en base a una doctrina. Vamos a hacer como los de Berea. Mire, en Hechos 17, estos hombres de Berea, ¿qué era lo que hacían? No decían, todo lo que mi pastor dice es verdad. Ellos no decían eso. Ellos no decían eso, mire. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa toda solicitud? Con una buena actitud. ¿Estamos entendiendo? Con toda solicitud. ¿Pero qué hacían los de Berea? Dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo les hablaba. Si usted lee a los de Tesalónica, ¿qué les dijo? En el versículo 3, ¿qué les dijo Pablo a los de Tesalónica? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. ¿Me entiende? Eso lo dijo los de Tesalónica, pero no fueron tan humildes como los de Berea. Los de Berea eran humildes, recibían la palabra, pero ¿qué cree? También había una actitud de verificar lo que Pablo decía. Ahorita han hecho doctrinas como lo que es Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Hay que ir a los hermanos ayunando 40 días para ir con un endemoniado a echarle fuera a los demonios. O sea, eso es antibíblico, ayunar para echar fuera un demonio. Es antibíblico, no existe en la Biblia. Mateo 17:21, así le llaman los teólogos, fue una interpolación. Interpolación significa una añadidura, un texto añadido. Ok, estaba al calce de los manuscritos, ni siquiera estaba dentro del manuscrito. El hebreo está de derecha a izquierda. En este caso era griego, el manuscrito griego, ni siquiera estaba ese texto bíblico. Bueno, entonces tenemos que aprender, ¿ok? Una de las cosas importantes para poder escudriñar la Biblia es que no pensemos más allá de lo que está escrito, es decir, no puedo hacer una doctrina de algo que no está escrito, y se han hecho doctrinas de algo que no está escrito. Como Romanos 8, 28 y 29, que dice, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, y hacen una doctrina y dicen, mira, las cosas son tanto buenas como malas. Si recibo un carro, bueno, me va a ayudar un bien porque lo voy a dedicar al evangelio, porque voy a llevar hermanos a la iglesia para que escuchen la palabra. Pero si me sucede una enfermedad, que cree, también me va a ayudar un bien. Y ahí tienen incluyendo la palabra cosas, incluyendo lo bueno y lo malo.
creyendo que la enfermedad o la muerte de un hijo les va a ayudar un bien. O sea, ya han hecho doctrinas de eso. La palabra cosas no existe en los manuscritos. Si usted verifica el interlinear Nestle Aland, no va a encontrar la palabra cosas. La palabra cosas es algo que se incluyó para darle un sentido al texto bíblico y darle una interpretación más correcta a lo que Dios quiso decir. Pero Dios no quiso decir que las cosas o la enfermedad les ayudaban bien, no. Lo único que dice ese texto bíblico que Dios le va a ayudar en todo para bien, es decir, si usted está pasando por una enfermedad, Dios lo va a librar de la enfermedad y lo va a sacar a sanidad y le va a dar la victoria. Pero bueno, han hecho doctrinas interpretando y tomando solamente una sola traducción bíblica sin analizar o verificar otras traducciones. Como les digo, hay tres tipos de traducción. Recuerden que lo vimos, es una traducción formal, que es literalmente conforme viene en el texto griego hebreo. Traducción formal, traducción dinámica, que es acomodando las palabras de acuerdo a nuestro lenguaje vernáculo, nuestro lenguaje al español, del griego, del hebreo. Y por último, la traducción paráfrasis, que viene siendo darle un sentido en unas palabras a lo mejor naturales en nuestro idioma, para darle una interpretación más correcta al texto bíblico, lo que Dios quiso decir en ese texto bíblico, ¿ok? Paráfrasis, ¿qué significa? Adán conoció a Eva. ¿Qué dice la paráfrasis? Una traducción en paráfrasis. Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. O sea, ya nos da un conocimiento, nos da una interpretación de la palabra conocimiento. Adán conoció a Eva. ¿Qué significa conocer? Bueno, dice que tuvo relaciones sexuales. Eso dice una de las Biblias, creo que, no sé si la Dios habla hoy o el lenguaje sencillo. Es decir, hay Biblias que están parafraseadas para darnos un conocimiento más correcto de acuerdo a nuestro lenguaje natural o lenguaje en nuestro idioma español, ¿ok? Muy bien, requisitos que debe tener, motivos por los cuales se puede caer en una doctrina errada o errónea. ¿Cuáles son los motivos? Pues primero dijimos que era ignorar las escrituras, ¿recuerda? Utilizamos Mateo 22:29, erráis, dice Jesús, ignorando las escrituras. Cada vez que se ignora lo que está escrito o se lee algo que está añadido en la Biblia, siempre vamos a errar respecto al mensaje original que nos dio Dios. Segundo, es aferrarse a una tradición o costumbre, Mateo 7:7 al 9. Tercero es orgullo y falta de un análisis correcto de la Biblia. Bueno, eso lo vemos en los mismos de Berea de Hechos 17:11. Tener una falta de un análisis correcto de la Biblia. Son los motivos por los cuales las personas han caído en doctrinas erróneas o heréticas o herejías. Ignorar las escrituras, aferrarse a una traducción, orgullo y falta de un análisis correcto de la Biblia, y luego también los motivos incorrectos que hay en el corazón de las personas. Motivos incorrectos, existen muchos motivos incorrectos y creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Motivos incorrectos. ¿Cuántos saben que los debería tener un motivo correcto? Primero decía que eran nobles. ¿Qué significa noble? ¿Alguien noble quién es? Alguien humilde, alguien manso, alguien que recibe la instrucción, la corrección. Esa es una persona noble, ¿ok? ¿Y qué hacen los de Berea? Escudriñaban la Biblia y eran más humildes. Tenían amor a la verdad y hacían análisis de las escrituras. Eran prácticamente personas como una iglesia perfecta, se podría decir, los de Berea, en ese sentido. No todo lo que me dice un predicador, y menos cuando lo escuchan por internet, es verdad. Si no tiene un sentido de un análisis realmente objetivo. Objetivo de la Biblia significa un análisis correcto, real, conforme al concepto que Dios, o lo que Dios quiso decir. Un análisis subjetivo quiere decir que yo le pongo o le añado a la Biblia, adapto a la Biblia lo que yo creo. Me he encontrado hermanos, en este caso, con motivos incorrectos, ahorita le voy a explicar. Hechos capítulo 8, versículo 18, veamos que hay motivos incorrectos por los cuales la gente se acerca al Evangelio y quiere aprender el Evangelio con motivos incorrectos. Y cuando alguien llega con motivos incorrectos, créalo, principalmente que no va a ser usado por Dios. No va a ser usado por Dios para nada en esta tierra. Hechos capítulo 8, versículo
18. ¿De quién está hablando aquí? De un hombre llamado Simón. ¿Verdad que habla de un hombre llamado Simón? ¿Quién era este hombre? Dice que era alguien que practicaba las artes mágicas y había engañado a muchas personas a través de un poder engañoso satánico. Satanás también hace ver a las personas un poder engañoso. Les hace ver cosas buenas, cosas malas como si fueran buenas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía en Hechos 8:17? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas y recibían el poder de Dios. Entonces, al ver Simón que estaban recibiendo ese poder, ¿qué cree? ¿Qué dijo Simón? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Cuántos saben que es un motivo incorrecto? ¿Por dinero quieren obtener el poder de Dios? O a ver, hermanos, ¿cuánto suelto porque oren por mí para sanar? Es incorrecto. Nosotros como ministros no debemos de prestarnos a orar por una persona por dinero. Hay una persona que una vez me dijo, fui a los Pares de Sufrir, y los Pares de Sufrir me dijeron, quiero que oren por mí, hermanos. ¿Cuánto es? 200 pesos, pásale al frente, hijo mío. O sea, es un motivo incorrecto. Ahorita hay ministros literalmente de Satanás. No pueden cobrar por la sanidad. Por la palabra tampoco deben de cobrar. ¿Sabe usted que no se debe cobrar por la palabra? Es incorrecto el motivo cuando alguien dice que quiere cobrar porque da el evangelio. Principalmente la revelación no es de él. Y quieren cobrar por una revelación que no es de ellos. El Espíritu Santo se las dio. Ahora resulta que lo que me da el Señor para retransmitir a la gente tengo que cobrarlas como si fuera mío. Como si estuviera vendiendo el evangelio. No, mi hermano. Porque principalmente no es mi revelación, es la de Dios en mí, dada a mí para retransmitirla a los demás. ¿Por qué voy a cobrar algo que no es mío? Yo solamente soy un instrumento. Y como dice muchos, soy un instrumento, y luego dice, como dice alguien, soy un siervo inútil, porque sin Dios somos inútiles. Si Él no es el que nos da la revelación, somos inútiles. Pero en Él no somos inútiles. En Él somos más que vencedores. Por eso toda revelación que viene de lo alto, mi hermano, no, la gente no debe de cobrar por eso, porque es una revelación dada por Cristo. ¿Entendemos? Hay un sentido y hay un motivo, hay una actitud incorrecta. Cuando alguien dice, pastor, pues fíjese que no he conseguido trabajo, tengo 1 año sin trabajar, ¿qué le parece si me voy de pastor para ver cómo me va y les cobro a los hermanos ahí el diezmo y las ofrendas? Es un motivo incorrecto, mi hermano. Yo no estoy diciendo que no diezmen ni no ofrenden, deben de diezmar y ofrendar para que el evangelio continúe adelante, pero el motivo de la actitud de la persona de ir a cobrar diezmos y ofrendas es porque él no tiene trabajo, es un motivo incorrecto para servir al Señor. Es un motivo incorrecto para servir a Dios. Y se acercan a Dios por eso. ¿Qué dice Simón? Vio que por la exposición de las manos se recibía el Espíritu Santo y les ofreció dinero. ¿Qué le contestó Pedro? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero. El regalo de Dios no se obtiene con dinero, es gratis el poder del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es gratis, no cuesta nada. Lo único que sí le puedo decir que sí tuvo un alto costo, sí, porque hay alguien que lo pagó por nosotros. ¿Sí me entiende? Pero para el creyente no cuesta nada, pero a alguien sí le costó, a Cristo. Pero para mí y para usted no tiene valor, no tiene costo más bien. Y es de gran valor porque lo pagó alguien por usted. Tu dinero parezca contigo porque has pensado que los regalos de Dios se obtienen con dinero. Es un motivo incorrecto, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa si Pedro hubiera sido como esos falsos que andan nada más pidiendo dinero por internet? Pacta para que Dios salve a tu hijo. Pacta para que Dios te sane. ¿Qué pasaría si Pedro hubiera sido de esos? Ok, Simón, ¿quieres recibir el poder? Ok, vende tu casa y tráela, por favor. Y voy a imponer las manos sobre ti para que recibas el Espíritu Santo. Hay motivos incorrectos por lo que la gente... Cuando alguien tiene un motivo incorrecto para predicar el Evangelio y enseñar la palabra, mi hermano,
Y si tú eres un ministro que me estás viendo por internet, reflexiona al respecto. Si hay un motivo incorrecto en tu corazón por lo cual enseña la palabra, y no es para expandir el reino de Jesús aquí en la tierra y para ayudar a los necesitados y para rescatar personas del infierno, si hay un motivo incorrecto en tu corazón y no ese es el objetivo de predicar el reino de Jesús, si no es, por eso la gente cae en errores doctrinales, en herejías, porque tiene que haber un motivo correcto. Pensar más allá de lo que está escrito, no debemos de pensar. He conocido personas que realmente han predicado el evangelio por amor al dinero. ¿Y qué cree? Son iglesias que ya se desbarataron, porque no había un motivo correcto para enseñar la palabra. Iglesias que están destruidas ahorita. Gente que solamente enseñaba para que recibir y para que su iglesia creciera y para que recibir dinero. Era lo único que les importaba. Ya no les importaba a la gente. Ya no les importaba a la gente. Si Pedro hubiese sido como esos tipos de falsos maestros, ¿qué cree que le hubiera dicho Pedro? Bueno, hijo, pues, ok, vende tu casa, impondré las manos y recibirás el don del Espíritu Santo. Pero no era lo que se dan cuenta que no era así. Si hubiese sido Pedro otro diferente, ¿sabes qué? Pues órale, échate el dinero y ya predicaré y te predicaré. Es un motivo incorrecto hacer eso. Debe haber una buena actitud y un corazón sincero en el que ministra, en el que ministra la palabra, en el ministro, en el que se dice que es pastor. No se debe predicar por dinero el evangelio. Así como Pedro rechazó ese dinero, ¿por qué hay gente que no lo puede rechazar? Y benvenuto. Eres narco, órale, échate toda la lana que traigas. ¿Qué importa? Aquí la santificamos. ¿Qué importa? Ahí están recibiendo dineros de gente de la delincuencia. Porque dicen que se santifica cuando llega a la iglesia. Dios mío, mataron gente, asesinaron gente con ese dinero. Y todas las iglesias recibiendo el dinero, no importa. Hay que predicar el evangelio, hay que recibir el dinero de donde venga. No les importa. Ese es amor al dinero, es un motivo incorrecto, mi hermano. Es un motivo incorrecto. Ahora, ¿qué pasa si esa persona que se dedica a la delincuencia se convierte a Cristo? Realmente cambia toda su manera de pensar, de actuar y de ser. Y le quedó dinero por ahí, que regularmente no les queda a los que se convierten a Cristo, regularmente lo pierden todo. Pero que le hubiera quedado y que quisiera dar para el evangelio. Y es una manera diferente porque es una persona ya que está dentro del reino. Es muy diferente. Pero regularmente todas esas personas cuando pierden eso y se dedican a Cristo, ¿qué creen? Pierden casi la mayoría de las cosas. Todo lo pierden, se los quitan. Me tocó conocer a algunos ahí en Culiacán, por allá de los 80s, muy fluyentes con unos caserones y llegaron al evangelio de Cristo allá cuando estábamos en la iglesia. Pero ¿qué creen? Ya estaban sin dinero, a su esposo lo habían matado a los 37 años. Y sin dinero, sin un 5, sin dinero, así literalmente ni para comer. Pero bueno, ¿qué dice? No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Se dan cuenta? El regalo de Dios no se paga por el regalo de Dios. No se paga por el regalo de Dios. Es incorrecto el corazón de una persona cuando quiere comprar el favor de Dios. Y así incluye muchas partes, pero aquí estamos hablando literalmente de las personas que van a escudriñar la palabra. Si le escudriñan la palabra con un corazón que no es recto, ¿qué cree que va a pasar? Se van a desviar. Van a entender o interpretar la Biblia a su manera, de una manera personal y subjetiva, y se van a desviar y van a adaptar su creencia a lo que la Biblia dice. Ya sucedió, mi hermano, ya he visto cómo concilios se han desviado del evangelio. Y porque han creído algo, ellos han adaptado esa doctrina y le han dado y le han puesto un texto bíblico para adaptarlo a su pensamiento. Un corazón incorrecto. Hay corazón incorrecto en la gente. ¿Qué deben de hacer esas personas? Lo que dice el versículo 22. Arrepiéntanse. Porque si no se arrepienten, ¿qué creen que va a pasar con ese corazón? Que solamente andan pensando cómo obtener un beneficio a la gente. Con ese corazón, mi hermano,
tarde o temprano Satanás los va a destruir. Y tarde o temprano se van a desviar a una herejía. Por el amor al dinero. Arrepiéntete pues de esa maldad, de esa tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. Ese pensamiento de tu corazón, mire, de aquí salía, del corazón salen los malos pensamientos, o los buenos pensamientos. Porque en nivel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Toda persona, todo ministro que quiere profundizar en la palabra de Dios y tener una buena revelación de la palabra, pero que se pervierte por cuestión de dinero, mi hermano, todos ellos están en prisión. Y tarde o temprano Satanás les va a meter pensamientos. ¿Para qué? Para obtener un beneficio de la gente. Les va a meter pensamientos. Y les va a meter pensamientos. Ese es el problema, que las falsas doctrinas han salido, y las principales falsas doctrinas han salido regularmente del pueblo evangélico. ¿De dónde cree que salieron los testigos de Jehová? Charles T. Russell, ¿de dónde salió? De los pueblos evangélicos. Primero salió la doctrina de los adventistas, de los evangélicos, y de los adventistas creo que salió la de los testigos de Jehová. Algo así está el asunto. Entonces se han desviado del evangelio por una u otra cosa, por motivos incorrectos. Hay motivos incorrectos por lo cual se predica el evangelio. ¿Me entiende? Uno de los principales realmente es el amor al dinero. Es utilizar el evangelio en el sentido de que nada más se quiere obtener dinero y obtener dinero y obtener dinero, y creen que todo es dinero. El evangelio no todo es dinero. El evangelio es poder de Dios. Es más que dinero el evangelio. Arrepiéntanse, ministros que están ahí pensando en que quieren obtener de la gente el dinero. Hay muchos que andan buscando dónde predico, dónde me invitan a predicar para obtener ofrendas, para ver cómo completo para la despensa de mi mes. Así, mi hermano. Desafortunadamente muchas veces así es. Ha habido ministros. ¿Qué cree? Todos ellos en alguna otra circunstancia, mi hermano, van a caer en una herejía. En alguna otra circunstancia van a caer en una herejía. ¿Cuál es un motivo incorrecto también? ¿Cuál puede ser un motivo incorrecto? Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente que utiliza un error doctrinal con la finalidad de obtener un beneficio, ¿sabe usted? Y dice, nosotros, ya no vamos a ser niños fluctuantes. Ya no nos vamos a ver por cualquier doctrina, mi hermano. Está como los mentados, los rabinos, o que le llaman rabinos de los judíos mesiánicos, que quieren obtener dominio sobre la gente. Van sobre el pueblo evangélico y dice, esto lo vamos a engañar, metiéndoles ideas. ¿Cuál es la primera idea? Jesús no es Jesús, ahora es Yeshua, porque los nombres no se traducen, dicen ellos. Y ya empiezan a agarrar gente que caen en sus falsas doctrinas, que quieran obtener, y van avanzando bastante, porque hay mucho evangélico ignorante. Por eso van avanzando bastante los mesiánicos, porque les dicen, ahora ya no es Jesús, es Yeshua. Y ahí van los brutotes, sí, Yeshua, los nombres no se traducen, sí. ¿Cómo no? Los nombres se transliteran. Por supuesto que se transliteran al idioma, a cualquier idioma, cuando es de una grafía diferente. El alfabeto es diferente, pues, para que usted me entienda. La A de aquí no es igual a la A de la China, para que usted me entienda, ni la A hebrea. Y ahí van a caer en errores, todo porque principalmente no estudian, porque no conocen, y por eso dice, no, ¿cuál es la idea del apóstol Pablo? Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema es una estrategia de alguien que quiere dañarlos, para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. O sea, hay una actitud incorrecta, mi hermano.
¿Qué le conviene al judaísmo mesiánico? Bueno, pues con los evangélicos ya diezman y ofrendan, ahora los jalo para acá engañándolos, ahora me van a diezmar y ofrendar a mí. El judaísmo mesiánico no va con el mundo, no quiere rescatar al mundo para Cristo, no les predica el evangelio, no los salva porque quiere ir a los que ya están avanzaditos. Es una actitud incorrecta. Predican el evangelio con una actitud incorrecta. Sino que siguiendo la verdad, dice Pablo en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos de crecer en el conocimiento de Él. Debe haber una actitud correcta en todo ministro, mi hermano. Unos se desvían por una cosa, otros se desvían por conveniencia, otros predican la palabra por conveniencia. Y así, hay motivos incorrectos. Y todo aquel que cae en una herejía, precisamente es porque su corazón no es recto delante del Señor. Su corazón no ha sido recto. A mí me tocó ver a una persona, un personaje, a un hermano en Cristo que cayó en una herejía. Dicen que le amaba mucho el dinero a él. Que amaba bastante el dinero. Y llegó a caer en una herejía. Un error doctrinal, le puso sexo al Espíritu Santo, dijo que era mujer, y luego utilizando errores, utilizando Gálatas capítulo 4, cosas que eran alegorías, simbolismos, cosas que eran sentido figurado, lo tomó literal, sentido figurado lo tomó literal. ¿Pero por qué cree? Porque ya antes había amor al dinero. Si no, nunca hubieran agarrado una herejía. Y así sucesivamente la gente está cayendo en herejías. Unos por conveniencia, otros porque aman más el dinero, otros porque tienen un interés especial, como el que le da más interés. Oye, hermanos, pues es que todos los hermanos aquí, hay uno, no, sí piensan, no estoy hablando de esta iglesia, ¿no? Hay los pastores convenencieros, pues, así dicen. Bueno, tengo 100 hermanos que, pues ahí son término medio entre profesionistas, obreros y ahí, pero llegan 2 empresarios a la iglesia. Entonces hay que darle preferencia a los empresarios, porque ellos sí que creen, aportan más dinero, hay que darles un trato especial. Mi hermano, es un motivo incorrecto, persona que me es por interés, es un motivo incorrecto, por lo cual es una actitud incorrecta hacer acepción de personas solamente porque alguien tiene más dinero o aporta más dinero a tu iglesia. Es una actitud incorrecta. Hay que darle trato especial a alguien que llega y da más dinero, mi hermano, eso no debe ser. Ya hay motivos incorrectos. ¿Y por qué cree que caen en herejías? Precisamente porque no hay un corazón recto. Precisamente porque no hay un corazón recto. ¿Me entiende? Segundo de Pedro capítulo 2. Falsos maestros, característica. Segundo de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segundo de Pedro 2:1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí viene el 3, mire, ¿por qué entran las herejías? ¿Por qué entran los falsos maestros? ¿Por qué introducen herejías destructivas? ¿Por qué? Por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mi hermano. Me ha tocado ver predicadores, mi hermano, que todavía es más, platiqué con esta persona, caminé con él, le enseñé la palabra, anduvimos juntos evangelizando, pero él llegaba en las noches y se veía al espejo, y ahí se veía, era como Hitler. Sabía que Hitler se veía al espejo para ver cómo podía influenciar a las multitudes. Y este hombre se veía en el espejo, así como Hitler, y se veía en el espejo y se veía sus actitudes, de qué manera a través de esas actitudes iba a convencer a la gente.
salía a predicar y en la noche regresaba a verse en el espejo, cómo él podía verse ante las multitudes. ¿Y qué cree? Ahorita dice que Jehová, el del Antiguo Testamento, que Jehová es Satanás. O sea, cayó en una herejía porque había un corazón incorrecto. No era recto delante del Señor. ¿Cuál era el problema de ese hombre? La vanidad. No era ni siquiera el dinero, era la vanidad. ¿Cómo la gente puede verme cuando esté predicando? ¿Cómo me voy a ver? Los que me van a ver, ¿cómo me van a ver? Ungido. Y luego empezó a remedar. ¿No tienes un pedazo de tela ahí? Empezó a remedar a los predicadores como el que salía, Héctor de la Cruz, algo así se llama, el puertorriqueño, que andaba con un pañuelo y iba a predicar en lugares donde hacía mucho calor y andaba con un pañuelo secando. Así este hombre al rato compró su pañuelo también para verse como Héctor de la Cruz. Hay pastores que imitan a otros pastores. Andaba con este hombre como Héctor de la Cruz y los brinquitos que daba Héctor de la Cruz cuando predicaba, estos brinquitos también los daba él. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Y qué crees? Dice que Jehová es Satanás ahora. La gente con un corazón incorrecto siempre va a caer en una herejía, si no su corazón no es recto delante del Señor. ¿Cómo está tu corazón, amigo que es por internet? ¿Cómo está tu corazón, ministro, que me vas a ver de manera diferida? ¿Amas el dinero o amas a la gente? ¿A qué amas? ¿Qué es lo que amas? ¿O amas lo que te van a sembrar? Como a este hombre que les digo, este hombre le sembraban carros. Llegaba una hermana y te van 50,000 pesos, pastor, y ahí te van otros. Y ese amor al dinero lo llevó a una herejía. Los llevó a una herejía, mi hermano. Ok, entonces, ¿qué es ignorancia en las Escrituras? Aferrarse a una tradición, falta de un análisis correcto de la Biblia y motivos incorrectos en el corazón de la gente, los que los hace caer en una herejía. ¿Estamos entendiendo? Estamos viendo que todo ministro, por eso les vamos a enseñar cómo escudriñar la Biblia, pero lo principal es que cuando conozcamos todo esto, no debe ser para enorgullecernos, ni envanecernos, ni creernos más que otros. ¿Me entiende? No debe ser así, nunca debe ser esa actitud. ¿Cuál es? ¿Qué dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No renunciamos, antes bien dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, aquel que conoce la palabra y ya sabe y se le corrigió de que está incorrecto lo que está hablando, mi hermano, pero todavía con astucia sigue enseñando lo mismo a pesar de que sabe que está en un error, significa principalmente, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Adultera la palabra de Dios. Adultera la palabra de Dios y la adapta a su conveniencia, mi hermano. Me ha tocado conocer personas que salieron de seminarios bíblicos, dentro de los que son más eruditos, se podría decir, y que conocen un poquito más de hebreo, griego, que estudian los idiomas originales o muertas, lenguas muertas, porque ya no están vigentes ahorita, como el griego y el hebreo. Esas personas que van a seminarios bíblicos y son unos grandes y eruditos, creo que, chécate con Melanie, me ha tocado conocer esas personas y que son unos eruditos, te conocen exégesis, hermenéutica, principios y reglas de hermenéutica y te las manejan perfectamente bien. Pero resulta que no creen, por ejemplo, ellos no creen en el bautismo con el Espíritu, no creen en el poder de Dios y basan
basan su hermenéutica o su análisis de las escrituras basados en que en Hechos 2 se hablaron lenguas y que había, no sé si 16 o 19 naciones de la tierra, en su propio dialecto les hablaron los discípulos, y creen que es el único clase de lenguas que hay. Pero en la Biblia, en 1 Corintios 12, se habla en plural, lenguas, plural, no está hablando en un solo tipo, según, primero, ¿no? Segundo, cuando habla en plural no se refiere a que hay muchos idiomas, en los cuales cuando alguien habla en lengua, otro interpreta en el idioma, por ejemplo, alemán, pues para que usted me entienda, alguien habla en lenguas, y necesariamente tiene, si no hay ni un extranjero, dice, ¿para qué hablan en lenguas? Es decir, en otras palabras, las lenguas ya no existen en la actualidad. Y son de los mejores seminarios de los bautistas, son de uno de los mejores seminarios donde son expertos eruditos en la utilización de la exégesis y la hermenéutica y los lenguajes griego y hebreo, pero erran en esa área. Por ejemplo, en uno de ellos yo escuché esto, dice, segunda carta a los Corintios, es un hombre que enseña hermenéutica y que dice que debe basarse en el contexto para efectos de utilizar una palabra de una manera correcta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Ahí es donde vemos la actitud del corazón de la gente. O sea, ¿qué es lo que queremos? Hacer un análisis, estudiar hermenéutica y exégesis que le vamos a dar a ustedes como principios y reglas de la hermenéutica y bases esenciales de la exégesis, cómo escudriñar la palabra de Dios. Sí, los vamos a dar ese estudio bíblico en los viernes, durante varios viernes, pero principalmente necesita haber un corazón correcto delante del Señor, ser sincero delante del Señor, y no en base al conocimiento que yo adquiera en un seminario durante 5 años, a lo mejor, no en base a ese conocimiento, lo voy a adaptar nada más a lo que me conviene. Entonces este hombre, que es un experto erudito, que estudió más de 5 años en un seminario, que estudió griego, hebreo y hermenéutica, te sabe todas las reglas de hermenéutica y utilización de exégesis, sí, pero este hombre dice, según a los Corintios 11, ¿qué dice aquí? Él dice, en el versículo 29, dice él, dijo este hombre, Pablo, ¿por qué no se tiene que enfermar usted? Dice, si Pablo dijo que quién enfermaba y él no enfermaba. Segunda carta a los Corintios 11, 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y yo no enfermo? Como diciendo Pablo, oye, si la gente enferma, ¿por qué yo no he de enfermar también? Entonces yo le preguntaría a esta persona, si él es un gran exégeta o hermeneuta, teólogo, ¿por qué no utilizó en esa área, por qué no utilizó las reglas de hermenéutica, incluyendo la exégesis? ¿Por qué no utilizó lo básico, el contexto? ¿Qué habla el contexto de 2 Corintios 11, mi hermano? Lee el contexto. Contexto dentro del texto, el contexto en la historia de lo que se está hablando. ¿Ok? ¿Qué habla el contexto? Dice el apóstol Pablo, desde el versículo 1, ojalá me toleren un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y más adelante, ¿qué dice? En el versículo 16. Bueno, vamos a hablar un poquito, dice. Desde el 14, perdón, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Que le quede bien claro esto, mi hermano. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿utilizando a qué? Utilizando a falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o pastores de Cristo, o evangelistas de Cristo, o profetas de Cristo, o maestros de Cristo. O sea, el ángel de luz llamado Satanás se disfraza como un ángel de luz, operando a través de estos ministerios o estos ministros, ¿me entiende? ¿Qué dice?
que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez os digo que nadie me tenga por loco, dice el 16, de manera a recibirme como a loco. Luego ya vamos más adelante, versículo 21, porque para vergüenza mía lo digo, por esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, dice Pablo, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número en cárceles, en peligros de muerte. Muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, otra vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en el mar, en caminos, muchas veces en peligros, en ríos, en peligros de ladrones, en peligros de la dominación, peligros de los gentiles de la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y luego llega el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ¿a qué se refería Pablo cuando decía quién enferma y yo no enfermo? ¿Se refería a enfermedad física? ¿Se refería a una gripe? ¿Se refería a una anemia? ¿O a qué se refería? Mi hermano, la palabra enfermedad, si usted lo verifica en el griego y en otras traducciones lo puede ver. ¿Alguien tiene otra traducción, nueva versión internacional? Dios habla hoy, el 11:29. Mire, el 11:29, si usted lo lee en otra traducción, va a encontrar otra diferente interpretación. Veamos en otras traducciones, por favor, vamos a hacer un comparativo en este momento. Y dice la Biblia Arcas Fernández, pues ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? Es decir, utiliza una traducción más real con el contexto Arcas Fernández, que lo que utilizó Reina Valera 60. Y este hombre bautista, egresado seminario con griego, con hebreo, con hermenéutica, utilizándola correctamente, con exégesis y todo ese conocimiento de reglas y principios para interpretar la palabra de Dios, no le pudo dar un contexto correcto, no le pudo dar una interpretación correcta a 11:29 de primera carta a los Corintios, basándose en el contexto. Lo que quiere decir que él cree que la sanidad, porque es bautista, cree que la sanidad no existe para esta época. Y cree que algo nos tenemos que enfermar también, los hijos de Dios tenemos que estar enfermos también. Tenemos que vivir en enfermedad y a lo mejor morir de alguna enfermedad. Concepto bautista. ¿Hay un corazón recto en esa persona? ¿Por qué no utilizó otra Biblia como Arcas Fernández? Dice, ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Qué significa desfallecer? A lo mejor de tantos trabajos, azotes, fatigas, persecución de los judíos, naufragios, óigame, trabajo, desvelos, óigame, no está hablando de enfermedad, está hablando de debilidad física, no enfermedad. Pero este hombre utilizó enfermedad. ¿Por qué? Porque le conviene de acuerdo a su doctrina. No hay un corazón recto, aunque haya estudiado en seminario. Yo decía cementerio, no seminario. Perdón. No, otra Biblia. ¿Qué dicen las demás Biblias, mi hermano? Vamos a leer otra Biblia que nos hable un poquito de otro concepto. Biblia, palabra de Dios para todos. Cuando alguien se debilita, me siento débil, dice Pablo también. Habla de debilidad, la palabra griega ahí. La mejor traducción conforme al contexto es debilidad física. ¿Quién es débil sin que yo también no sea débil? Dice Pablo. No está hablando de enfermedad, no está hablando de enfermedad física, no está hablando de una leucemia, no está hablando de una anemia, no está hablando de una gripe, no está hablando de otra cosa más que de una debilidad física, no está hablando de enfermedad. No podemos tomar un pretexto de que Pablo estuvo enfermo porque estuvo en naufragios, porque estuvo golpeado, porque estuvo azotado, etcétera, apedreado, no. Está hablando de un desfallecimiento físico en el sentido de una debilidad física, por todas las actividades que hacía el apóstol Pablo. ¿Qué otra traducción traes? Traducción lenguaje actual, ¿qué es lo que dice? No me ayuda mucho, gracias. No. Estamos viendo la palabra diferente enfermedad. La Biblia de las Américas. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? Traduce debilidad física
por todo lo que pasó Pablo, azotes, fue apedreado, sufrió naufragios, desvelos, falta de alimento por la persecución que tenían los judíos. Óigame, es debilidad física, no es enfermedad. No es una justificante para que la gente diga, oye, si Pablo dijo que enfermaba, ¿por qué yo no me he de enfermar? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy más que Pablo? No es así el sentido de la traducción conforme al contexto de segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 29. ¿Ok? Le estoy hablando de un egresado de seminario, Le estoy hablando de uno que egresó de un seminario bautista, de un erudito que da clases de hermenéutica, que da clases de exégesis y que da clases de griego. Pero ¿por qué aquí no tradujo debilidad física en lugar de enfermedad? ¿Por qué no lo hizo? Porque no era su corazón recto. O sea, es decir, los que han caído en herejías ha sido porque su corazón no es recto. Hay una conveniencia en algo. Le conviene a este bautista, le convenía establecer su doctrina. En otro lugar se utilizó el contexto, pero aquí no. O sea, ¿por qué no ser parejos? ¿Por qué no utilizar el mismo criterio en cada parte de la Biblia? Solamente porque hay un mal pensamiento en su corazón, porque hay una actitud incorrecta en su corazón, así como había en ese hombre llamado Simón. ¿Entendemos? Es necesario escudriñar la Biblia, utilizar el contexto y otras cosas más. El lenguaje figurado, es importante entender qué es lo que la Biblia, cuando habla la Biblia de un lenguaje figurado. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús cuando dijo que usted era la luz del mundo? ¿Va a brillar en la oscuridad a las 12 de la noche en su casa como una luciérnaga? ¿O qué quiso decir Jesús? O sea, a veces tenemos que llevar eso a lo ridículo. Es como cuando alguien dice, tenemos que conocer el significado, parte de la hermenéutica es conocer el significado de las palabras. No entro todavía ahí, solamente estoy dando bases esenciales en la actitud de toda persona que quiere aprender y quiere meterse, porque hay gente que me dice a mí, o me han dicho en un momento, pastor, yo quiero meterme a un seminario a estudiar. Pues si te vas a meter a un seminario, pero si la actitud de tu corazón no es correcta, y vas a salir del seminario más alzado, diciendo que sabes más que los demás, ya no, está incorrecto ahí. Se supone que entre más conozcas de Cristo vas a ser como el maestro. Sean manso y humilde, dijo el Señor Jesús, porque yo soy manso y humilde. Que entre más conozcamos es ser más humildes y más mansos. Así era el Señor Jesús, y debemos de ser más, entre más conozcamos Biblia, más mansos. ¿Me entiende? Es importante entender la palabra manso, No significa que si lo quieren golpear en la calle usted no se defienda, no tiene nada que ver eso. La palabra manso en su contexto realmente es ser humilde. Humilde. ¿Ok? Motivos incorrectos. Por último, temas difíciles de entender o complejos. Y querer ver en la Biblia lo que nos conviene o adaptarla a nuestra conveniencia, que ya lo vimos también. Rápido, vamos a la segunda de Pedro, ya mero terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Temas difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:15. Tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, es decir, Pablo ha escrito sus cartas, conforme a la sabiduría que le dio Dios, ¿ok? El 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire, está hablando que había cosas difíciles de entender en las cartas paulinas, ¿estamos entendiendo? O sea, no era fácil entender lo que Pablo dijo, porque era una revelación de Jesús que se le dio conforme a Gálatas capítulo 1. No era fácil de entender lo que Pablo dijo. Eso es lo que está haciendo Pedro. Es difícil entender el lenguaje de Pablo. ¿Qué nos hablaba Pablo? Bueno, que vamos a ser justificados por la fe en Jesús, no por las obras. Es difícil, porque los judíos están acostumbrados a hacer obras, ayunar,
a practicar ciertos rituales, a guardar el Shabbat, porque a través de ello nosotros nos vamos, fiestas judías, porque a través de ello vamos a ser justificados, guardando la ley de Moisés. Y ahora, de repente, Pablo le dice, no es por tus obras, es por qué, por la fe en el que pagó el precio, Jesucristo. Y de repente es algo difícil, ¿me entiende? Por eso era difícil de entender algunas cosas que decía el apóstol Pablo. Bueno, cuando alguien cae en una herejía, en una doctrina errada, principalmente es porque no entiende alguna de las cartas paulinas, porque es un lenguaje difícil de entender. 17. Así que nosotros, oh amados, sabiendo que de antemano guardaos, no sé que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. ¿Arrastrado por el error de quién? Inicuos. ¿Quién es un inicuo? Según la Biblia, un inicuo es una persona que no tiene a Cristo, entre comillas, pero un inicuo aquí es alguien que conoce la Biblia, conoce a Cristo, pero Pablo le dijo en Gálatas 2, es un falso hermano, un apóstol fraudulento, segunda a los Corintios 11. ¿Ok? O sea, si puede haber alguien, dice, guárdense, cuídense de que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de la firmeza que tienen en Cristo Jesús. Como personas han estado aquí, en palabra de fe, han escuchado la buena doctrina, han escuchado cómo el justo vivirá por su fe, han escuchado su posición en Cristo, han escuchado la bondad de Dios, pero sin embargo rechazan esto y ahora caen en error de los inicuos que los arrastran con una herejía y se creen la herejía. ¿Por qué? Dice, ¿quiénes tuercen? Los indoctos e inconstantes. ¿Quién es un indocto? Alguien que no estudia y escudriña la palabra como los de Berea. Usted debe escudriñar todo lo que yo le hable el día de hoy. Le hablé 2 Corintios 11:29, le dije, ¿verdad?, que la palabra enfermedad se traduce como debilidad física, pero yo le di un contexto y le dije, la historia me habla que Pablo sufrió naufragios, fue apedreado, azotado, pasaba desvelos, hambres por la persecución de los judíos. Entonces la traducción más correcta es debilidad física, más no enfermedad. Usted debe corroborarlo, ¿me entiende? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que eran difíciles de entender las cosas. Muchos tuercen las escrituras y caen en una herejía porque precisamente algunas cosas son difíciles de entender. Para eso vamos a analizar, como le digo, vamos a ver principios esenciales de hermenéutica y de exégesis con la finalidad de que ustedes puedan escudriñar la palabra de Dios como debe ser, correctamente. ¿Estamos entendiendo? Como algunos hermanos en Cristo que la mujer no debe de predicar. Y ahí dicen que la mujer no predica, pero no entienden el contexto histórico, cultural. ¿Por qué decía que la mujer no debía predicar? ¿Por qué les dijo Pablo? Porque había unas mujeres que se dejaban engañar por unos falsos, fraudulentos, que dicen que eran aquellas mujercillas cargadas de pecados, que dicen que eran arrastradas y siempre estaban oyendo y nunca aprendían. Esas mujeres no podían venir a la iglesia de Cristo y ahora meter su doctrina, precisamente porque estaban siendo influenciadas por falsos profetas. Y por eso dice la mujer, vaya y pregunte en su casa, no pregunte en la iglesia. Por eso decía que la mujer no debe predicar, en ese sentido, porque esas mujeres que venían a introducir herejías a la iglesia no podían predicar. No se refería a que la mujer no predique, hicieron toda una doctrina de toda una denominación, diciendo que la mujer no puede predicar ni puede ser pastor. Porque no conocen el contexto histórico de lo que se está hablando en aquella época. ¿Qué se dijo en aquella época? ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Qué circunstancias estaban pasando en la iglesia de primitiva para que Pablo hablara así tan duro contra la mujer chismosa de aquella época? Digo, no la de la actualidad. Mi hermano, necesitamos comprender. Y la gente cae en falsas doctrinas, hacen doctrinas heréticas, errores, y hacen toda la doctrina sin haber analizado por qué Pablo lo dijo. Y por último, queremos ver en la Biblia lo que nos conviene, adaptarla a nuestra conveniencia. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2, y ya terminamos. Del 2 al 4. Segunda carta a Timoteo. Capítulo, ¿qué? Capítulo 4,
del 2 al 4, ¿ok? Y concluimos ya con eso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo del 2 al 4. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Cuál es el problema de esto? Que quieren ver en la Biblia lo que no, querer ver en la Biblia lo que conviene o lo que les conviene, o adaptarla a su conveniencia. Ese es, se puede decir, el número 5, ¿verdad?, de los puntos por los cuales la gente cae en una doctrina herética, en un error doctrinal. ¿Sí? ¿Sí les quedó? Es el número 5, ¿no? Primero es ignorancia en las Escrituras. 2, aferrarse a una tradición. 3, falta de un análisis correcto de la Biblia. 4, motivos incorrectos o una actitud incorrecta en el corazón. Ese es el número, ¿qué? 5, temas difíciles de entender, como dijo Pedro de Pablo. Y el número 6, querer ver la Biblia lo que nos conviene, querer ver en la Biblia lo que nos conviene o adaptarla a nuestra conveniencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. No sé, segunda de Timoteo 2, ¿qué? 4, es 4, no es 2, es 4. Segunda de Timoteo 4, 2, ¿verdad? Pero no me corrigieron. Dice, desde el 1 vamos a leer, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias malos deseos, es decir, concupiscencias es malos deseos. Habrá maestros, habrá pastores, habrá predicadores con malos deseos para obtener un beneficio del Evangelio. Sí los va a haber, siempre los va a haber. Los hubo en la época del apóstol Pablo y los va a haber en la época actual, siempre los va a haber. Por eso dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Y el problema es el 4, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a una fábula, a un cuento. Si no quiere que le cuenten, mi hermano, continúen esta clase los viernes con nosotros, amigo internet. Si no quieres que te cuenten allá, donde tú te congregas, muy bien, pues los viernes te esperamos en estas clases de cómo escudriñar la palabra para no caer en un error doctrinal. Conclusión, si alguien no quiere caer en un error doctrinal, principalmente establezcase en la fe. No hay sana doctrina en muchos lugares, principalmente, y el problema es que va a haber comezón de oír en los creyentes, va a haber comezón de oír, y siempre habrá maestros para alguien que quiere oír algo nuevo, que no está escrito inclusive en la Biblia. Entonces la falta de doctrina abunda, porque toman fuera de contexto ciertas secciones de alguno o varios textos bíblicos, y habiendo las personas de creer en esos errores doctrinales, serán convencidos, y esas enseñanzas erradas son doctrinas basadas principalmente en una mala interpretación de lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces es necesario, próximo viernes vamos a ver los requisitos que debe tener todo aquel que quiera interpretar la Biblia o quiera interpretar el mensaje de Dios como originalmente Dios quiso darlo a entender. Por lo pronto, quédese con esa idea, quédese con la idea de que habrá comezón de oír, muchas personas querrán oír algo nuevo, habrá falsos maestros que le van a dar lo que usted quiere oír, utilizados por Satanás. Y el problema es que si usted no conoce cómo analizar la Biblia, cómo entender o interpretar la Biblia, cómo entender el mensaje de Dios,
como originalmente lo quiso o lo retransmitió a sus profetas, entonces usted caería en una falsa doctrina, y esa falsa doctrina dice 2 Pedro 2:1 que toda herejía es destructiva y lo llevará a sufrir aquí en la tierra, sea muerte prematura, sea enfermedad, sea la muerte de un familiar, o sea inclusive la propia pobreza que venga a la vida de todo creyente. Así es que, amigo, te invitamos para que todos los viernes puedas escucharnos. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Te damos honra, honor, alabanza y exaltación, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder despertar, Señor, a muchas personas a lo mejor que están ahorita en un error doctrinal y puedan cambiar su actitud. En lugar de estar en una herejía, puedan venir al conocimiento de la verdad. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que nos oyó y nos va a oír de manera diferida para que la revelación y la sabiduría se manifieste en la vida de ellos. Señor, nuestra intención principalmente no es contender con las personas, solamente es dar un conocimiento más exacto de tu palabra, Señor, trazar correctamente tu palabra, en el nombre de Jesús, para que esa palabra, Señor, corregida, correcta como debe ser, esa palabra pueda darles vida larga sobre la tierra y vida eterna, Señor, cuando ellos partan de esta tierra. Ese es nuestro objetivo principal. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas, tú nos das, Señor, todo ese conocimiento pleno de lo que tú hablaste a través de los profetas. Señor, nuestro corazón está dispuesto a aprender, Señor, de una manera humilde, nuestro corazón, en humildad, aprender todo lo que nos enseña, Señor, y así continuar en humildad, Señor, ayudando, enseñando a otros para que tu palabra sea extendida, tu reino sea extendido, Señor, y seas tú el exaltado, Jesús, y no nosotros, seas tú el conocido en todas las naciones y no nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque nos libras de herejías, porque nos libras de falsas doctrinas, porque nos libras de falsos maestros, Señor, en el nombre de Jesús. Te honramos y pedimos sabiduría y revelación, Señor, aún más, para que cada vez que sigamos escuchando tu palabra, tú nos revelas la verdad de tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe a Cristo mío que es por internet, a la oración que hacemos cada viernes, domingo, y di solamente al Señor: Señor, te recibo en mi corazón, te dedico mi vida a ti, y tú eres mi único Salvador y Dios. En el nombre de Jesús, es sano, recibe sanidad en tu cuerpo, recibe el poder del Espíritu Santo sobre ti, y que sea la gracia, Señor, manifestándose en este momento. Echo fuera toda enfermedad, todo virus, toda bacteria, y te declaro de larga vida, te declaro sano en el nombre de Jesús. Tu cuerpo cobra vida por el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu de Dios que ahora mismo está fluyendo a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo te ama, nosotros también. Recuerda, viernes, transmisiones 8 de la noche y domingos 12 del mediodía. Dios te bendice. Cristo te ama y nosotros también, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.